Vaya, me pillaron agarrando la pala. Ok, mal chiste. Hoy vengo modo hater. Y quiero comenzar este tema diciendo que me parece enfermizo que hoy en día cualquier acción que una persona haga tiene un nombre. Y es que me indigna que se esté perdiendo la educación y el respeto a las personas por el simple hecho de ser etiquetado como simpear. Así que aquí te explicaré por qué no toda acción respetuosa es ser simp. Pero antes, tenemos que saber qué es simpear, ¿no? Así que recurrí a nuestro querido amigo San Google y la definición corresponde a una persona que da demasiada atención, adulación o regalos a otra persona con la esperanza de recibir amor o quizás un poquito más, sin recibir nada a cambio. O sea, básicamente es poner en un pedestal a la persona que te gusta, dejando atrás tus propios intereses y dignidad. Pero aquí tenemos un dilema, porque hoy en día hasta saludar puede ser motivo de burla y de considerarlo como una actitud de simp. Y no, señoras y señores, ser educado no es ser simp. Primero, tenemos que separar el ser educado a ser un baboso. Si andas de baboso por la vida, persiguiendo minitas o minitos porque te gustan físicamente y por dentro piensas tipo, por favor úsame, miénteme, ríete de mí en mi cara y yo aguanto todo, pero dame un pedacito de tu atención. A ver, eso es bastante simple de tu parte. ¿Qué quieres que te diga? Y porfa, quiérete un poco, despabila. Pero ser educado no significa ir detrás de la gente modo baboso. Por el contrario, el ser educado implica ser respetuoso, tener los valores básicos que toda persona debería tener. O sea, saludar de forma prudente, ser cortés con las personas sin una segunda intención de fondo, y ser cortés incluso con aquellos que no te interesan en absoluto también. Tratar de forma digna a quien sea mujer, sea hombre, incluso sea un animal, porque hasta los animales también merecen respeto. Y sí, eso también incluye a tu amigo simio. Y aquí te explicaré con un chismecito personal cómo es que se ve un simpardo versus alguien que no lo es. Por ahí ya conté que durante un tiempo jugué un MMORPG, hace muchos años atrás. Y en este tipo de juegos suele pasar que hay mucho hombre con este perfil de simp. Bueno, como yo era de las pocas mujeres dentro del juego, me volví medio conocida por ciertos concursos donde participé. Tenía mucha gente que me seguía, tanto de forma amistosa y otros no tanto. En concreto, dentro de este grupo de personas que me seguía con otras intenciones, conocí a un chico que era ultra tóxico con todo el mundo, excepto conmigo. Y como siempre he sido de las personas que devuelve el trato que le dan, entonces yo lo trataba de forma amigable también. Y lamentablemente entendió que podía tener alguna chance conmigo, cosa que no era así. De inicio yo le conté que tenía pareja, con la idea que no se hiciera ilusiones falsas. Porque uno también se da cuenta cuando hay alguien que te sigue con otras intenciones, ¿no? Y él fingió no importarle. Al final formamos una amistad donde yo lo consideraba amigo y lo trataba como tal, mientras que él iba un poco más allá. Partía hablándome a diario. Muchas veces era la primera persona en saludarme por la mañana y la última en despedirse por la noche. Incluso había llegado al punto donde estaba más presente en mi vida que mi propia pareja de aquel entonces. Luego comenzaron los regalos dentro del juego. Constantemente me invitaba a mazmorras donde yo no podía aportar absolutamente nada y solía regalarme las cosas más caras. Como yo solía dedicar mi tiempo a subir oficios, entonces recuerdo una vez hasta me regaló una mascota de oficio que se pagaba con dinero real. Y por mucho que le ofrecí cosas para devolverle o pagarle el regalo, mejor dicho, siempre se negaba a recibir cosas de mí. Él solo adoptó esta posición de regalar cosas y yo recibir sin darle nada a cambio. Literalmente siempre estuvo ahí a mi lado, pero no con la intención de ser solamente amigos. Solo campeó como buitre aquel momento donde yo terminara con mi ex, cosa que era inminente. Y aquí perdónenme, pero yo voy a tomar una silla, me voy a sentar afuera porque aquí el chisme se pone bueno. Entonces llegó aquel día donde terminé con mi expareja y ahí la cosa subió de tono. Los regalos y mensajes de este chico ya no giraban en torno al juego, por el contrario, comenzó a hostigarme para vernos en persona con la excusa de acompañarme en ese momento difícil por el que estaba cruzando. Y por mi parte siempre recibí una respuesta negativa, porque lo que menos quería en ese momento era salir de mi casa, de hecho. Y así se mantuvo un par de meses hasta que finalmente se me declaró, para sorpresa de nadie claramente, solo para mí, porque como dije, según yo éramos solo amigos. Y bueno, como ya sabía su historial con las otras personas y veía lo desagradable que podía llegar a ser, mi respuesta fue un rotundo no. Y literalmente se pasó por donde no le llega el sol. Mi amistad tomó sus cosas, las vendió y se fue del juego. Se suponía que para siempre, pero volvió el par de meses. Ahora, en contraparte, está la historia de cómo conocí a mi actual pareja. Porque sí,
Fue en el mismo juego y en la misma línea temporal que la historia anterior. A mi pareja, que voy a llamar por su nick Chisu para diferenciarlo mejor del otro chico y de mi expareja, lo conocí poco antes de este chico simp. Y a diferencia de él, yo veía que Chisu me trataba idénticamente igual al resto. Así como era gentil conmigo, era gentil con todo el mundo. Una persona bien educada, ¿no? Con Chisu hablábamos frecuentemente, pero no todo el tiempo. También le mencioné que tenía pareja y nos volvimos amigos. Jugábamos de vez en cuando. A veces me invitaba a jugar, pero a sitios donde yo sí era de utilidad. Incluso muchas veces lugares donde yo era quien podía acarrearlo. No invadía mi espacio, no me intentaba comprar con regalos de ningún tipo. Ni siquiera noté que bien en el fondo también estaba interesado en mí. Esto lo vine a saber cuando nos hicimos pareja mucho tiempo después. Literalmente se comportó como un real caballero y me respetó. Cuando terminé con mi expareja, por el contrario de intentar una jugada buitre como el otro chico, me acompañó y ayudó genuinamente a subir mi ánimo. Me prestó apoyo siempre y cuando yo lo quisiera, y evitaba invadir mi espacio a menos que yo le permitiera entrar. Ya lo digo, Chisu es todo lo que está bien, para que tomen nota, muchachos. Al final este comportamiento hizo que poco a poco me interesara por él, hasta que me declaré, y recién allí me enteré de que yo también le gustaba, desde aquel tiempo incluso donde yo estaba en pareja. Pero nunca me dijo nada, nunca insinuó nada, siempre se mantuvo firme en su postura de solo amigos y me respetó. Ahora, si escucharon con atención y notaron las claras diferencias entre ambos personajes, podrán saber qué tan patético puede llegar a verse un real simp. Y por qué no toda acción caballerosa es ser simp. Como bien dice su descripción, ser simp es ser tonto o bobo. Literalmente eso significa querer a toda costa entregar todo de sí a personas que claramente no tienen ningún interés en ellas, mediante acciones rastreras con la única intención de recibir un poquito de atención. Preocuparte genuinamente por el bienestar de otra persona no te hace simp. Compartir un poquito de tu tiempo con la persona que te gusta mientras que recibas una respuesta al menos decente, tampoco es ser simp. Si te nace regalarle cosas en ocasiones especiales, tampoco es ser simp. Después de todo, de alguna manera tienes que demostrar el interés que tienes por ella o él, siempre y cuando tengas claro que tienes una oportunidad con aquella persona. Si vas aún sabiendo que no le interesas, y peor aún, si está en pareja con alguien más, pues ¿qué quieres que te diga? ¿Eres tonto o qué? Y otra cosa importante, cuando te emparejas con alguien y comienzas a entregar todo de ti a aquella persona con quien estás, no importa que te digan simp. Yo soy simp con mi pareja porque lo amo y me encanta ser simp con él. Aprende a respetarte y tener tus límites cuando el interés no sea recíproco. Y entrega tu 1000% cada día el día que logres tener a alguien a tu lado. Ese es el secreto para mantener una relación sana y duradera. Pero bueno, espero que esta charla te ayude a no quedar como un pendejo. Como siempre, puedes encontrarme en Orb Genesis. Y si te interesa ayudarme con una pequeñita comisión, puedes usar el código Nix en la tienda de Orb Genesis como en la tienda de Hytale. Y nos vemos en otro videito de charlas. No olvides tomar mucha agua. Adiós.